Vamos a esperar que llegue. El título que elegí es un poco ya para llamar la atención, es Quo Vadis Sistema Sanitario Argentino. ¿Hacia dónde vamos? En realidad vamos a tratar de demostrar a dónde estamos y tratar de sugerir a dónde tendríamos que ir. Siempre aclaro que mis opiniones son personales y no necesariamente coinciden con las entidades que represento. No tengo conflicto de intereses, no soy financiado por ningún laboratorio ni por nadie privado, pero tengo conflicto de intereses porque soy financiador, soy titular de prepagas, soy prestador y soy titular de entidades sanatoriales y soy médico en ejercicio, así que estoy de los tres lados viviendo esta crisis y peleándome entre mí permanentemente. Sí. Bueno, el sistema de salud argentino se encuentra en una prolongada agonía y tiene muchas chances de colapsar, obviamente. Yo voy a sugerir medidas de corto plazo que reduzcan esa posibilidad y ver después cómo hacemos los cambios necesarios que podamos lograr un sistema de salud viable a largo plazo. Hoy estamos viviendo un quiebre quizás institucional y todos estamos pensando que a lo mejor podemos tener un país a largo plazo y estamos pensando en eso. Parece mentira porque cuando todo se pensó que se votaba la locura y vino la cordura. Pero bueno, así son las cosas en Argentina. Tenemos tres causas de crisis. La primera, financiamiento. La segunda, organizacional del sistema de salud. Y la tercera, prestacional. Hemos escuchado a través de los años por sanitaristas que seguramente no vivían la diaria como la vivimos nosotros, que pagamos sueldos, que tenemos que comprar insumos, que decían que la Argentina en salud gastaba mucho y mal. Voy a demostrar que eso es una gran falacia. Si vemos el gasto salud como porcentaje del PBI, se podría decir que la Argentina gasta medianamente. Ahí tenemos desde el gigante que gasta 16% de su PBI, que es Estados Unidos, hasta Luxemburgo, que ustedes deben pensar que debe dar una salud horrible porque gasta 5% del PBI. Nosotros estaríamos en la línea media, gastando alrededor de lo que dijeron, hace un rato dijo Emiliano, que gastamos alrededor del 10%. Son cifras que para colmo con nuestra inflación van variando. Estoy seguro que estas cifras son del 2022 y después de la crisis que sufrimos en la devaluación, posiblemente hasta gastemos menos del 10%. Pero este es el cantaclaro. El cantaclaro es cuánto gasta cada uno por persona por año. Y el gasto de salud por dólares per cápita, fuente del Banco Mundial, nos demuestra que el gigante gasta $12.000 al año. Les recomiendo a los populistas que iban a emigrar a Venezuela que no lo hagan porque tienen un PBI muy bajo. Yo diría que no van a recibir buena atención. Pero Argentina, entre estos países, está en el fondo de la tabla. Y fíjese Luxemburgo, que a pesar de que gasta 5% de su PBI, como su PBI es altísimo, gasta casi $7.000 por habitante. O sea, que es una mentira calcular por PBI cuánto gasta un país en salud. ¿Por qué? Porque los PBI varían. Hay países ricos y hay países pobres. Lo que mejor se puede consensuar sería el valor que gasta la OCDE, que es la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, que agrupa 34 países que dirían que este es el gasto ideal en salud. Por supuesto, entonces estamos más de 500% abajo de lo que tendríamos que gastar en salud por habitante, por año, para tener un sistema viable, cosa que se agrava por la distribución geográfica de nuestro país, por la baja densidad poblacional, que necesitaríamos en realidad hasta gastar más de lo que gastan esos países chiquitos que agrupan toda su población en poco espacio físico. Aparte, he escuchado también de muchos sanitaristas que afortunadamente la salud es barata en dólares. Bueno, se nota que no tienen sanatorios. Es una gran mentira, porque los medicamentos son carísimos, el equipamiento es carísimo y en Argentina es uno de los pocos países donde no hay financiamiento para el equipamiento. Tenemos impuestos confiscatorios, y no lo digo en contra del gobierno porque lo hizo el mismo presidente. Tenemos tarifas abusivas, no porque a lo mejor sean altas, sino porque no las podemos pagar. Y cada vez
que queremos construir el metro cuadrado sanatorial es más caro que una torre mirando al río Paraná en la ciudad de Rosario. Pero tenemos algo barato, que son los aranceles sanatoriales, que han quedado retrasados. Seguramente Hugo Magonza y Jorge Cherro se van a referir a eso. Tenemos sueldos miserables, el personal de salud está abajo en el ranking, a pesar de que hacen una tarea denodada, humanitaria. En el COVID trabajaron 24 horas durante los 365 días del año, tienen uno de los salarios más miserables que hay en la tabla, por supuesto muy abajo de los salarios productivos. Y los honorarios médicos, todos ustedes saben que llegaron en algún momento a tener valores irrisorios y por lo tanto así nos va. Caro para trabajar y muy barato para cosechar. Igual que los agricultores. Bueno, por lo tanto no queda en duda que gastamos muy poco. Somos pobres, ¿tendrá pila esto? ¿Se me escucha bien? Sí. Nuestras cajas son los presupuestos públicos para la medicina pública, los salarios del sistema bismarckiano, obras sociales y los que derivan a prepagas, y los bolsillos de las prepagas. Están flaquísimos. Pero bueno, vamos a encontrar la solución. La solución le podemos pedir al Tesoro Nacional que emite un nuevo plan platita, empiezan a emitir maquinita, y como pasamos el 2022 y 2023, nos daban ATP, después nos dieron otros planes y pudimos subsistir. Pero también la podemos llamar a Cristalina Georgieva y le decimos que como nos encanta tomar deuda para pagar gastos corrientes, vamos a seguir haciendo eso. Pero tenemos un señor que nos puso en realidad y nos dijo: no hay plata, que es la verdad aparte, no hay plata. Fíjense, esto es extremadamente interesante. La fuente es La Voz del Interior, pero estuvo involucrado ADECRA, seguro Jorge después me dice que estuvo involucrado en este cálculo. El 40% de los hogares, generalmente los hogares de clase media baja, aportan al sistema sanitario privado 20.000 pesos por cápita. El 30% de los hogares clase media aporta 37.000 y los hogares clase media alta aportan 75.000. Ninguno llega al último PMO calculado. Por lo puesto, es obvio que no llegamos a financiar el sistema. Llevará muchísimos años de políticas económicas sanas para que tengamos un nivel adecuado de financiamiento genuino. Quien prometa soluciones rápidas, miente. No lo voten es una chance, cada uno vota el que quiere. Pero aparte de la falta de recursos, ya demostraremos que su uso es desorganizado y anárquico, porque tenemos varios subsistemas, un montón de regulaciones. Por lo tanto, gastamos poco y mal, y algo mal. Digo algo mal porque es un sistema que soportó una pandemia, es un sistema que está vivo, es un sistema que no cerró. Es en base al esfuerzo denodado que ponen dirigentes, personal, médicos, paramédicos, todo el sector salud pone todos los días para mantenerlo abierto y para que esté vivo. Por eso gastamos poco, pero no gastamos tan mal. En el corto plazo no tomaría ninguna medida disruptiva porque no tenemos plata. Entonces no se puede hacer ninguna reforma profunda si no hay plata. Y todos los días me pondría a sentar a cantar en la Asociación de Clínicas lo que decía Juan Manuel Serrat. La verdad es triste, pero no tiene remedio. Hay una gran crisis organizacional. La Constitución de 1994 dice claramente que la rectoría del sector sanitario de las provincias. El cuadro de abajo muestra totalmente lo contrario. Fíjense, el PAMI, 4.800.000, obras sociales alrededor de 16 millones. Son cifras aproximadas que es muy difícil tener en este momento. YOSFA y universidades nacionales, 700.000, prepaga 6,5 millones. La de arriba depende directamente de un ente autárquico nacional, el PAMI. Las obras sociales dependen de la superintendencia, las prepaga la superintendencia, y YOSFA y las universidades nacionales dependen del Ministerio de Salud, del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Educación. Las provincias acá no figuran. No figuran, o sea, que el 60% de los usuarios del sistema de salud argentino no dependen de la provincia. Por lo tanto, lo que la rectoría la tiene del sector sanitario, lo tienen las provincias, es una entelequia.
Una vez nuestro ex gobernador Hermes Wiener le preguntaron qué pasó con el pacto fiscal del 1994. Y él dijo así, claramente me pareció fantástico. Nos dieron todas las obligaciones, pero se quedaron con todos los recursos. ¿Por qué? Porque la provincia tiene que tener salud, educación, seguridad y justicia. Las 4 necesidades básicas que tiene que dar el Estado. Por lo tanto, nosotros, o por lo menos yo, que aparte soy un federalista convencido y represento a Salud Federal, entidades del interior, digo que tenemos una democracia representativa, republicana y algo federal. Lo único que tenemos de federal somos los límites. Sabemos hasta dónde llega Santa Fe, cuando viene Córdoba, Entre Ríos, pero La Plata no llega. La nación se queda como siempre, como desde la época de Mitre, de Pavón, se queda con el IVA, con las retenciones, con las ganancias, y después coparticipa. Y aparte habían inventado los ATN, que distribuían generosamente a los gobernadores amigos. Como nosotros, para colmo, siempre teníamos gobernadores enemigos, no recibíamos nada. Esto podría ser totalmente al revés, como tienen los países desarrollados. Colectan las provincias y después devuelven. Esto está mal hecho la transcripción. Tenemos 2 sistemas sanitarios totalmente contrapuestos. Tenemos la cobertura beberiana para los excluidos del mercado laboral, que es la salud pública. Lo manejamos con presupuestos provinciales. Esto sí, Los pobres le tocan a la provincia. No, los pobres siempre a la provincia. Ahí está la vicegobernadora. Se maneja con presupuestos provinciales, con muy poco aporte dinerario del sistema de salud nacional. Tiene que subsidiar la oferta. Debe dar salud en lugares alejados y con poca densidad poblacional. Y es usada por gente de bajísimos recursos. Tiene un problema que en general es no nominativa. El paciente no tiene un carnet, siempre se lo critiqué a todos los ministros de salud. El paciente no sabe a dónde ir, o sí sabe porque tiene un centro de salud cerca, pero no tiene un carnet que lo identifique y que le haga pertenencia. Siempre comparo que la primera pertenencia de mi vida la tuve a los 5 años cuando me hice socio de Newell y tenía el carnet. Era lo que me ponía más contento, tener el carnet. Bueno, en la salud pública no hay carnet. Y aparte, los que tributan para su manutención no se les permite usarla. Los que pagan impuestos son los que no la usan. Y los que no pagan impuestos son los que la usan. Es un sistema solidario y social, pero en realidad es una gran injusticia. Tenemos también el sistema bismarckiano, que se creó allá por los años 60, que era una Argentina mucho más pujante y más opulenta. Fíjense que en el 69 tuvimos el mejor salario de Latinoamérica. La caída de los salarios, los malos manejos de la administración, hizo que en la década del 90 sufra la primera desregulación y la gente entonces aprovechaba sus aportes para irse a las medicinas prepagas. Y este fue el boom de la medicina prepaga. Antes las medicinas prepagas eran mutualidades que se juntaban y juntaban gente con la misma nacionalidad, con la misma inquietud y formaban mutualidades. Ahí empezaron realmente el boom explosivo de las prepagas. Por suerte ahora el gobierno desreguló todo el sistema. Hoy las prepagas pueden ser agentes del Seguro Nacional de Salud, decisión muy acertada. Hace un año lo dije acá, me acuerdo que el doctor Regazzoni, al cual admiro mucho, me dijo va a ser imposible. Bueno, yo le dije que no, y le voy a explicar por qué no. Porque ustedes vieron después que desregularon que Moyano, Daer, Acuña hayan salido de la calle, devuelvan las obras sociales. El gobierno anterior se encargó de fundirlas. Entonces, en este momento lo que la quieren es tirar a la rebatiña porque con el alto costo la mayoría de las obras sociales están fundidas. Y aparte, cuando en la crisis del COVID se sugirió la estatización del sistema, toda la población salió a decir que prefería la administración por privados y no la soberanía sanitaria. No digo la salud pública, dije la soberanía sanitaria. ¿Por qué? Porque ya había existido la soberanía energética, que se habían quedado con YPF, habían hecho la soberanía previsional y se habían quedado con las FJP, habían hecho la soberanía alimenticia, habían puesto precios cuidados y aparte se habían quedado con todas las retenciones y las habían querido aumentar, ¿se acuerdan? En la 125. Por lo tanto, cuando se habló de soberanía sanitaria, la gente huyó despavorida. Pero en el sentido organizacional, tampoco tomaría hoy medidas revolucionarias hasta mejorar el financiamiento y dejaría como está, que estamos algo mal. Acá sí debemos actuar urgente, que es la crisis prestacional. Acá tenemos que actuar muy urgente porque si no el sistema puede colapsar.
Hay que tomar medidas de corto plazo para evitar la quiebra del sistema y la fuga de recursos humanos. Hoy sucede una cosa, todo el sistema está disconforme. Los financiadores están disconformes, los prestadores están disconformes, los médicos están disconformes, las enfermeras están disconformes. No hay nadie, ni los pacientes están conformes porque quieren más cosas, que esto no me lo da, la prepaga, esto. Bueno, hoy el sistema indudablemente no está funcionando bien y algo hay que hacer por lo menos a corto plazo. Estas son algunas soluciones propuestas para las soluciones de corto plazo. Por ejemplo, en el sistema de obras sociales y prepagas hay que liberar los precios de los planes, permitir planes con coseguro, permitir planes parciales, racionar el programa médico obligatorio y crear un programa médico de emergencia que ya una vez se creó, implementar urgentemente la CONETEC, la Comisión Nacional de Evaluación de Tecnología y Medicamentos, crear un reaseguro de medicamentos de muy alto costo y prácticas catastróficas y tener un manejo transparente y claro del Fondo Solidario de Redistribución que se encarga de la discapacidad y nunca ha sido claro el manejo y ha hecho distribuciones non santas durante muchísimos años. Los prestadores obviamente declararían una real emergencia sanitaria. Nosotros nos declararon un parche hace 20 años, donde dijeron, les garantizamos que no van a quebrar. Pero fueron los prestadores acumulando deuda y deuda y deuda y seguimos pagando impuestos y nos aplican intereses, pero nos garantizan que no nos van a hacer quebrar. Pero bueno, no sé dónde terminarán en el infierno los prestadores. Por lo tanto, hay que hacer una reforma tributaria integral. Es un sistema que es el único sistema, o uno de los pocos, porque hay otros también agrícolas, que actuamos como consumidores finales. No podemos cargarle el IVA a lo que vendemos. ¿Por qué? Porque le vendemos a sistemas que no tienen IVA. Entonces, eso produce un gran quebranto tributario todos los meses que se va sumando y, por supuesto, no se ajusta con intereses como si nos ajustan la deuda. Tenemos que tener política crediticia de organismos internacionales para compra de equipamiento médico justificado y, por supuesto, hay que categorizar las instituciones. Le agregaría acá también, posiblemente tendremos que actuar en tener paritarias regionales, porque no es lo mismo Cava que Jujuy ni Formosa. Entonces, a veces no creo que con sueldos tan miserables tengan tanta diferencia, porque todos ganan poco, pero por lo menos tenemos que ir pensando en el futuro, tener paritarias regionales. ¿Qué haríamos con los recursos humanos? O por lo menos algo de lo que haríamos. Por lo menos los médicos reduciríamos en años la carrera de medicina, está previsto reducirla a 4 años. Residencia obligatoria para tener matrícula, no se puede ejercer sin residencia obligatoria. Residencia obligatoria de 6 meses en medicina rural. Incentivación económica en especialidades críticas, pediatría, terapia. Restauración de la evidencia científica y meritocracia en los claustros universitarios. Es muy difícil que un médico no tenga conciencia social, que no tenga identidad cuando se producen violencias de género, todo eso está bárbaro, pero lo peor es que no diagnostiquen un infarto de miocardio o un cáncer de pulmón. Eso es lo que tenemos que lograr, que se le dé importancia a eso, que nuestros profesionales vuelvan a ser los mejores del mundo. Becas completas para estudiar enfermería, estamos en déficit, creación de residencias de enfermería, creación de tecnicaturas. Bueno, ¿y qué haríamos a largo plazo? Que esto es lo más importante. A largo plazo, indudablemente, tenemos que tener un sistema único, integrado, con financiamiento mixto. La Argentina siempre tiene que buscar su sistema ideal. Indudablemente el sistema bedberiano no funcionaría, porque ya hemos demostrado que lo que administra el Estado lo maneja mal, y el sistema privado totalmente llegaríamos a Estados Unidos, que tampoco es un sistema justo y aparte gasta muchísimo. Los pagadores de ese sistema serían el Estado, los empleadores y el bolsillo, lo que yo le llamo el triple pay. Pero ese triple pay no hay que verlo mal. No es malo que la gente ponga plata de su bolsillo. Parece que fuera una palabra maquiavélica decir que alguien tiene que pagar de su bolsillo por la salud. No va a pagar por lo básico, porque el que no tenga nada también va a tener su carnecito de Seguro Nacional de Salud y va a tener la cobertura básica cubierta, pero a lo mejor quiere confort, quiere prestaciones de cirugía estética, quiere hacerse cirugía láser en los ojos, etcétera, etcétera. Y no está mal que el bolsillo también entre en el financiamiento del sistema de salud, porque hay gente que puede financiarlo. Los financiadores, por supuesto, serán el Estado
y los agentes del Seguro Nacional de Salud, que seguirían existiendo, y yo los aumentaría. No solamente serían obras sociales, prepagas, serían mutuales, asociaciones civiles, todos los que reúnan altas características para ser agentes nacional del Seguro Nacional de Salud. Los prestadores, por supuesto, serían hospitales públicos categorizados y hospitales y sanatorios privados categorizados, más todas las clínicas, más todos los médicos de la República que se quieran anotar en este sistema. Las condiciones, la nominatividad, siempre. Alguien, él debe pertenecer a algo, el plan 1, el plan 2 o el plan 40, pero lo tiene que tener. Tiene que haber un menú prestacional básico que tiene que cubrirse a todos. La alta complejidad solo tiene que hacerse en prestadores categorizados. Eso baja muchísimo los costos. No tenemos que dejar que todas las prácticas las hagan todos. Hay que subsidiar la demanda en regiones con alta densidad poblacional, porque había alguien que decía, subsidiemos solo la demanda. No, en las regiones donde hay mucha competencia, sí, subsidiemos donde la gente elige. Ahora, donde no hay nadie, el Estado tiene que subsidiar la oferta, porque la medicina del interior, si no, va a desaparecer. En regiones despobladas e inhóspitas hay que subsidiar la oferta. Hay que crear un sistema de médicos de cabecera con estímulos económicos a la reducción de costos y fuerte impronta en medicina preventiva, etcétera, etcétera, etcétera. Desgraciadamente, a mí me toca esto. Lamentablemente, a largo plazo, muchos de nosotros estaremos muertos. Keynes. Muchas gracias.